Los permisos de urbanismo en París, bueno, está muy codificado el tema. Bueno, es como la mayoría de ciudades europeas, no hay tantos rascacielos como por ejemplo en Estados Unidos, pero en París es más particular, es un tema más peculiar porque ellos lo querían intentar. Creo que fue Chirac en el bicentenario de la Revolución Francesa que quería que la Défense, que ya se estaba construyendo, sea el distrito des affaires, del comercio, distrito un poco mercantil con todos los rascacielos. Pero poco a poco hubo gente que quería construir rascacielos en París. La Tour Montparnasse, la más famosa, que es el único rascacielos que está en el medio. Y eso a los parisinos no les gustó nada. No les gustó nada, les parecía muy feo tener un rascacielos dentro. Y después de haber hecho una movilización popular parisina, ahora ya no tienen derecho a construir rascacielos y la ley ahí en urbanismo está es muy estricta en ello y creo que el máximo son 9 pisos. Y además, dans certains arrondissements, en ciertos barrios de París, solo se pueden tener fachadas por ejemplo, muy haussmannienne, de ese estilo. Hay algunos sitios donde no puedes cambiar casi nada y es por eso que tenemos la reputación de tener como casas muy pequeñas, pisos muy pequeños más bien en París y muy viejos, porque casi no se puede renovar. Aunque mi pregunta iba más por otro sentido, que es lo de cómo el prefecto sigue teniendo competencias en urbanismo, aunque cosa rara, ya que normalmente son los ayuntamientos quienes tienen la competencia prácticamente absoluta en urbanismo. Pero en París, por la construcción esta de una alcaldía al mismo tiempo que existe un prefecto, pues en el repartimiento de poderes me comentaste cómo es muy curioso cómo el prefecto puede decir que no, por ejemplo, a construir carriles bicis, aunque nunca se ha metido en eso. Pero no sabía que querías hablar de eso. Bueno, Era más una curiosidad del centralismo y el modelo francés, aunque lo del urbanismo es completamente cierto. De ahí pues la característica, pues vistas y arquitectura parisina, pero iba más por eso de cómo el prefecto de policía es el que tiene pues una persona con mucho poder y que elige directamente el presidente. Laurent Núñez ahora mismo, ¿no? Núñez, sí, ahora mismo. Y no sé, chat, sí que tenéis otras preguntas para hacer, sea de Rumanía o sea de Francia, ambas. Sí, nos dicen lo de Londres eran los councils. Nos preguntan, seguro que leen libros aunque no tengan estudios oficiales. En referencia a que al no tener estudios votan a la izquierda. Eso es más un debate que se ha generado en el chat. Agradezco a Ferran In por los 350 bits que nos has dado. En YouTube, bueno, el francés quiere hablar de sus cosas, a mí me parece bien, Josep, puedes explicar también cosas de alguna curiosidad o, por ejemplo, que nos expliques un poco cómo está la actualidad. Yo mencionaba hace 1 o 2 días cómo hace poco los ecologistas, junto a algunos de los miembros que fueron expulsados o se retiraron de la Francia sumisa, como por ejemplo también a François Ruffin de Picardía en alza o de pie, pues hicieron una especie de plataforma para hacer Ahora una tiene un nuevo candidatura única partido que se llama solo Debout, porque de Picardía. pie. No sé por qué he perdido a Josep, pero estaba diciendo que estaba formando su partido Picardie Debout, que es, perdón, en pie simplemente. Un momento, voy a cambiar. Voy a mirar qué le ha pasado. Y si no, pues iremos cerrando, pero espero que no sea porque no sé por qué se nos ha caído el compañero. Mm, gestionando. Pero, pero bueno, en todo caso, lo que os dije hace unos días, por si queréis que os actualice, se hizo una plataforma y, y no estaban ni el Partido Comunista Francés, ni Rafael Glucksmann, que tiene una plataforma muy cercana al Partido Socialista y que fue cabeza de lista para las europeas del Grupo Socialista, ni la Francia insumisa en absoluto. Entonces, eso es lo que quería comentar. François Ruffin hace poco se presentó como candidato también, hace unos meses.
saliendo, pero un poco así de imprevisto, y Mélenchon hizo la táctica de felicitar oficialmente como para oficializarlo todo, un poco poniéndole ese palo en la rueda para que ya te has presentado, ahora vas a tener que trabajar oficialmente como persona que quiere ser candidato de la izquierda de la Francia insumisa, o en general de la coalición, para las presidenciales de 2027. Ahora vuelve a estar Yusef, no sé si se lo ve, sí, vuelve a estar aquí con nosotros. Se ha caído la red, parece que no le gusta al prefecto de policía que hables de él. Vale, más preguntas. Esteve, ¿qué te parece la internacional en francés? La he escuchado y para mí lo más curioso ¿Se me es oye que bien? yo te oigo y el público también te oye en principio. Sobre la internacional es que cambian un fragmento que es, cuando dicen agrupémonos todos, etcétera, es como tiene un orden invertido en francés, pero sería más bien que en español tiene un orden invertido para que a nivel de lírica entre bien, ya que pues se tiene que encajar y por ejemplo en español no es la misma manera de usar los que hayáis estudiado pues literatura o los que hayáis hecho ni que sea en el instituto el tema de cómo funciona la poesía, pues lo mismo en música. Es curioso, pero no vamos a poner la internacional aquí. En todo caso, La eh, internacional, francesa es la diferente a la internacional es española. una... Sí, porque, bueno, es sobre todo francesa. Se ha escrito en Lila, en español, en una ciudad del norte. Y fue después, al principio era un poema y después le pusieron música. Y el compositor también bueno, que compuso la música es también francés. Y la anécdota es que la Unión Soviética le pagó una jubilación, porque aún estaba vivo, el que le puso la musiquita, y la música, perdón, y le pagó, bueno, una jubilación hasta su muerte. ¿Ves detalles de historia francesa que está muy relacionada con esas cosas? Y ya estamos, ahora todo es francés. Sí, bueno, como habéis visto, Francia se ha vuelto a apoderar de este directo. Cuando tengáis a Ander Oído esto no pasa, pero cuando me tenéis a mí, lo siento, pero siempre traigo todo a casa que es tema Francia. Aún así, creía que al inicio querías hablar sobre la situación internacional de Francia, que la situación internacional de Francia es mala. Esa es la situación actual, donde el presidente pues está perdiendo influencia por todas partes. Y ya lo mencioné, por ejemplo, ayer cuando hablábamos de Marruecos, de que Marruecos parece que es el único aliado que le queda a Francia en esa zona, en el norte de África, ya que Tunisia, pues Túnez, perdón, tiene sus propios problemas a nivel interno y también con Europa. Argelia, bueno, ni hablamos desde que el ministro del Interior francés no quiere saber nada y que Argelia pues también con la expulsión de diplomáticos por ambos lados, la detención de ellos. Hace poco el caso de Ben Salam, Joseph, corrígeme, que no le ha sido acordada la gracia, cuando, o sea, cuando te perdonan una condena, en este caso por unas declaraciones que hizo al medio francés de extrema derecha Frontières, hablando sobre No, que, creo que fue Radio Courtoisie ah, o Ligne Droite en las declaraciones. y no le ha sido no ha sido dada en el Día Nacional de Argelia el perdón, entonces seguirá preso y según decía Francia estaba listo para recibirlo, según podía leer en medios franceses, y parece que no ha salido bien la jugada. Pero no sé si quieres añadir algo, pero es cierto que Francia no tiene ahora mismo ningún aliado excepto Marruecos en esta zona. Bueno, yo creo que aunque Francia pierda influencia en esos países y también en Marruecos ahora el francés ya no es una lengua oficialmente. Sigue siendo una lengua muy utilizada, aún puedes hacer cosas oficialmente con el francés, pero ya no tiene esa posición que tenía antes. Y aunque pierda influencia en todos esos países, Francia era, bueno, era la potencia que colonizó esos territorios y viene de, bueno, era tan potente que aunque siga perdiendo poco a poco toda su influencia en toda África y más, bueno, y más en el Sahel, en los territorios del sur, aún así sigue teniendo una influencia bastante importante. En Algeria, bueno, hay muchos algerinos que vienen en Francia, hay muchos franceses que tienen la doble nacionalidad, siguen teniendo relaciones
económicas con Algeria, muchas, con Tunisia también, y con los países africanos también sigue siendo el país que invierte más en sus colonias, bueno, en sus viejas colonias. Hablando de ello, yo creo que donde ha perdido más influencia Francia es con Macron, porque Macron tiene frases que molestan mucho a los africanos y que molestan mucho a los dirigentes africanos. Y con la influencia de Rusia y con todos los medios de comunicación y TikTok y todo eso, empiezan a sacar todos esos detalles y, bueno, la colonización, pero más actualmente como las frases donde Macron dijo al presidente, no me acuerdo muy bien, pero un país del Golfo de Guinea, le dijo cuando se fue, le dijo, va a ir a reparar el aire acondicionado. O frases así, y eso empieza desde François Hollande. François Hollande dijo que África nunca tuvo una historia. Y eso a los africanos no les gusta y poco a poco eh, van ganando o van haciendo golpes de Estado gobiernos que ya no están tan francófil como lo decimos en francés. Por eso mismo, la situación internacional de Francia, la verdad es que es muy mala. Y en parte, como bien decías, yo también lo que veo es que es la presidencia de Macron, sus dos quinquenatos, que el principal responsable con la falta de coordinación con el Ministerio de Exteriores y cómo al cambiar tan rápido de opinión, como no tener una posición firme en varios asuntos que pueden ser muy centrales para la posición que Francia quería tener, pues no le ha ayudado. Y eso es interesante porque él hace poco proclamado, que ya mencionamos hace un tiempo que iba a pasar, candidato a las presidenciales y ex primer ministro y ex ministro de Exteriores francés, Villepin, se jacta mucho de eso, por ejemplo, quizá los españoles no lo tendremos tanto en la cabeza, pero Villepin es muy recordada y célebre su intervención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en contra de la intervención que hizo Estados Unidos después en Irak, de la cual pues España sí formó parte. Y es un poco esa posición, y también que él abiertamente se posiciona a favor de Palestina, lo que parece que quiere intentar entrar en el campo presidencial ya francés y también un poco pues llevándolo a la gloria de lo que en su pasado, en este caso hace unos 20 y algo años, pues Francia tenía aún más relevancia en el campo internacional. No sé tú que también has seguido muy de cerca la posición de Villepin, ¿qué tienes a añadir al respecto? Bueno, sobre ese tema, Francia aún es un imperio. Aún es un imperio, aún tiene muchos territorios que, según las Naciones Unidas, deben ser descolonizados. El tema más actual es Nouvelle-Calédonie. Por eso, aquí en Francia, el tema internacional es muy importante. El tema internacional es muy importante y la concepción francesa de la nación eh, hace pensar a los franceses que todo el mundo puede ser francés si está de acuerdo un poco con el núcleo de lo que sería Francia según esa filosofía. Por lo tanto, Villepin viene sobre un tema internacional, el tema, sobre todo ha hablado mucho del tema de Palestina y de Algeria, pero para mí hay dos cosas sobre eso. La primera es que son temas que la France Insoumise utiliza mucho. Utiliza mucho, la France Insoumise presentó a Rima Hassan que es una franco-palestina en las elecciones europeas, hizo sus elecciones europeas sobre ese tema internacional. Algeria, la France Insoumise, es un partido que se lleva muy bien con Algeria. Había un diputado muy famoso, Sébastien Delogu, que estaba en Algeria últimamente y que salió en el segundo canal nacional en la tele, en la televisión, hablando y apoyando casi lo que el régimen algerino dice sobre los temas internacionales y sobre otras cosas. Es verdad que la France Insoumise en ese momento, como fue una polémica, dijo que Sebastián Drogú habló solo sobre ese tema y no hablaba en nombre del partido, pero era para darlos un poco ese, es, a qué punto la France Insoumise habla de esos temas. Villepin, lo presentó muy bien Esteban, Villepin empieza hablando sobre estos temas. Villepin es alguien de derecha, es alguien que viene de Les Républicains, que viene
que estuvo en gobiernos, que hizo políticas de derecha, es muy famoso porque y hay Marque, que habla de racismo, etcétera, en Francia. Él está en el gobierno durante los disturbios en 2005, que fueron disturbios muy importantes, que cambiaron hasta la ley francesa, la ley administrativa francesa, y tiene un pasado bueno, un pasado normal de una persona que estaba en la República. Ahora intenta tomar ese sitio que está en el medio, que está entre el Republicano y el Partido Socialista, el sitio donde sale Macron. Y él mismo dice que no es ni de derechas ni de izquierdas. Y sobre ese tema, Villepinte, hablando de esos temas internacionales que interesan mucho a los franceses, intenta crear o robar un poco los electores de la France Insoumise y guardar los posibles electores del centro, centro derecha que ya tiene por su pasado y su reputación. Y hasta el nombre es bastante interesante, es la France humaniste, que hace pensar un poco a la France Insoumise. Y pues en efecto, entonces eso es lo que nos deja en el panorama internacional. No sé si... Perdón, perdón. Responder a una de las últimas preguntas ya en YouTube. Ya no nos preguntan nada más, pero bueno, no pasa nada, ya podemos ir cerrando, que se va haciendo tarde. Repito, para mí es un lujo tener a Yusef con nosotros, porque es una persona con la que siempre me encanta y disfruto hablar de política y derecho francés. Y pues también aporta desde lo que nos hemos podido, lo que hemos podido vivir en Rumanía, lo que pues se vive diariamente en Francia. Preguntan, otra pregunta, Mark FC93. ¿Te imaginas que es 93 por Saint-Denis? ¿Cómo está el tema del racismo en Francia? Uno de mis mejores amigos se ha ido a vivir a París y se ha vuelto bastante racista y lo pinta como un problema terrible. Es algo interesante que hemos hablado y que no sé tú qué perspectiva quieres darle, sin tampoco entrar en gran profundidad, pero como dándole unas líneas generales. Bueno, justo antes quería comentar bueno, el comentario de... A ver, a lo mejor cuando he dicho un imperio, no sé si lo he dicho, pero seguramente puede que me hayas entendido mal. Cuando digo que es un imperio es que Francia aún tiene territorios de su imperio, aún tiene territorios que no eran franceses hace 100 o 200 años, territorios que están a kilómetros y kilómetros de Francia. Y es por eso que he empleado el término imperio. Sino para volver al tema del racismo, Francia es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado. Yo no puedo dar, no sé qué decir sobre ese tema, pero os puedo dar las propuestas políticas que la izquierda como la derecha da a ese tema. Para la derecha francesa, tienen una visión donde si te integras, es una visión muy francesa, si te integras, nos da igual tu color, nos da igual cómo eres, solo debes estar de acuerdo con lo que sus ideas de derecha. La izquierda te lo explican de forma más sociológica y intentan explicártelo todo. Pero es verdad que la gente cuando va a Francia va sobre todo a ciudades grandes, va a París, va a Marsella, va a Lyon. En esas ciudades pues hay trabajo, bueno, hay oportunidades y la gente que emigra a otro país económicamente o no, pues irá más bien a grandes ciudades y no irá a la Diagonal du Vide, donde hay casi solo franceses. Y en Francia el tema de la raza no existe, las estadísticas raciales son prohibidas y el color de la gente, según la ley, no es tan importante, porque hay franceses que son negros y son negros no porque son inmigrantes que vienen de Senegal o del Congo, son porque son franceses de Martinique, de Guadeloupe, de La Reunión, son franceses de Guyana Francesa y son franceses que son negros. Y ellos también inmigran a las grandes ciudades, aunque sí el problema, la gente cuando indica el problema del racismo en Francia es más bien como en España, lo que serían los MENAS, les mineurs non accompagnés y
la gente que acaba de llegar, que es más visible porque no habla el idioma y aún no está integrada. Yo ya iría Bueno, cerrando con una última pregunta que te lanzan. ¿Qué diferencia Francia de Rusia en cuanto a su autoconcepción de imperios? No sé si estás al día o al menos puedes hablar un poco de la autoconcepción francesa desde el concepto de república, que es algo que creo que es muy interesante que le des un poco un toque de cómo diferente es el concepto de república para los españoles que para los franceses, que dista bastante, y después el concepto de imperio. la República Francesa se hizo contra las particularidades de Francia. Empezó contra las particularidades francesas. En España aún siguen habiendo grandes diferencias entre un catalán, un gallego, un andaluz, un vasco. En Francia no. En Francia a lo mejor habrá alguien que vendrá de Bretagne, que te sacará una bandera y te dirá dos palabras en su idioma, pero ya no, la lengua ya casi no existe, ya no hay esas particularidades. Y cuando la República Francesa se construyó contra todo eso y centralizando todo en París y para que sea uniforme. Bueno, ya que tenéis esta visión, la República Francesa es una república donde eh, eh, en la República, cuando crearon la República Francesa, las primeras constituciones, para ser francés era muy fácil. O vivías en Francia desde hace 3 años, o has ayudado a alguien que estaba en apuros, una viuda, un pobre, o habías servido al país o nacido en el país, y ya está, ya eras francés. Para la sangre, y eso no era tan importante. Y eran esas mismas personas que hicieron la revolución, bueno, ellos no directamente, pero la misma familia política que después apoyó a la colonización. Víctor Hugo, si buscáis en internet, podéis ver textos de Víctor Hugo, que era alguien de izquierdas, un humanista. Bueno, tuvo su periodo un poco, pero era alguien de izquierdas generalmente. Él apoyaba la colonización. La gente en esa época lo apoyaba. Esa izquierda, entre comillas, republicana que dio a luz esa república. Porque su visión ahí, la visión francesa era, nosotros hemos hecho la revolución que creó esa república, la república sería el mejor modelo posible y debemos traer ese modelo a los otros países. Y en Francia, cuando bueno, yo estudiaba en el instituto, veíamos muchas imágenes de carteles de una persona que se podía... corta el micro, porfa, Esteban. De una persona que se podía parecer a una frase enorme, les traeremos la cultura. Y es por eso. Pues iremos cerrando, disculpa por el micro, supongo que os habrá colado algún sonido de la calle. Ah, yo, pues ya cerrando, quería hacer un pequeño comentario. Bueno, dos. El primero me ha hecho mucha gracia el comentario de había oído hablar del ius soli, pero no del ius ayudar a una vieja a cruzar a la calle como método de adquirir la nacionalidad, la verdad. Y no sé si Yusef sigue con nosotros. Vale, sí sigue con nosotros. Perdón, creí que se había congelado. Y por otro, lo de estornudar. El becario, yo lo siento, pero tomadme como algo como azúcar. Hace un poco de fresquito aquí en París. No sé qué temperatura estamos, pero la verdad es que se está bastante bien. Y por eso me ha salido algún estornudo, porque tengo la ventana abierta y quizá por eso se ha entrado un ruido de la calle. Pero bueno, gran análisis del nuevo francesado. Y de los afrancesados habrá, perdón, 20 grados aquí, ahora mismo. No sé a qué temperatura estáis en otras ciudades de España, pero por el pinganillo ya me han dicho que estamos a 20 grados. En todo caso, gracias. Y vamos a hablar de Amigo Rumanía, pero hemos hablado de Segarro Francia. es muy español. Aquí se dice más bien wesh wesh. Sería la traducción de amigo Segarro. No, no sé, discrepo un poco, pero entiendo. Incluso diré, a mí lo del Sí, Wesh sí. me ha costado mucho entenderlo. Es una particularidad muy interesante de Francia. Y bueno, pues os agradecemos a todos haber estado aquí. Agradezco nuevamente a Yusef Ben Said por haber estado con nosotros, hablar de Rumanía y también de Francia, que me encanta hablar de Francia. Pero por mala suerte, esto no es descifrando Francia, es descifrando la guerra. Así que, si bien antes hablábamos de, por ejemplo, Palestina
e Israel, pues también seguiremos hablando de otros conflictos. Por eso, por un lado, los de YouTube voy a irme desconectando. Nos vemos en la próxima. A ver, en principio en YouTube ya debe ir Bueno, saltando. Y en Twitch, pues adiós. te lo agradecen todo, Yusef, con varias bromas y bueno, que el perro de alguien, el perro lazarillo es francés. Pues supongo que bien, si el perro ha adquirido la nacionalidad. Y sobre ello, el ius solis ya hemos hablado, pero el ius solis en Francia, aunque está condicionado, sigue existiendo y es más importante que en otros países. Bueno, creo que Yusef se ha desconectado. Sí, os lo agradece. Un momento que me pongo mi cámara para ya ir saliendo. Bueno, con todo eso, gente de Twitch, gracias por haber estado otra noche más con nosotros. Veremos el próximo directo, creo que lo va a hostear Ander, así que no tendréis más Francia, para los que no les guste Francia. Y para los que les guste Francia, pues la próxima vez que venga, ya seguiremos hablando. Muchas gracias a todos, muy buenas noches a todos y en serio no nos aguanta más. Será eso, él venía con su tiempo limitado y debía volver al festival. Buenas noches, bonne nit, good night, bonne soirée y good Abend. Y os invito a que me enseñéis otras maneras de decirlo. Que tengáis una buena noche. Os dejo con la maravillosa promo. Y no olvidéis, descifrandolaguerra.es tenéis mucha más información y más clips en YouTube, Twitter, Insta, Twitch y otras redes sociales. Que tengáis una buena noche.